Bienvenidos y gracias por unirse el día de hoy. Mi nombre es Ashman Craig, soy directora de cuidado del paciente en la Fundación de MDS. Estamos con James, director asistente de cuidado del paciente. Estaremos moderando el webinario el día de hoy. Vamos a la siguiente diapositiva. Antes de comenzar, quisiera dar un resumen de la Fundación MDS. Esta fundación es una institución sin fines de lucro global dedicada a apoyar a los pacientes, cuidadores de salud y profesionales de salud con SDM, desórdenes de médula ósea. Desde nuestra fundación hace 30 años, nosotros queremos seguir en nuestra misión de proveer servicios de apoyo y mejorar opciones para los que son impactados con MDS. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos un poco en cuanto a nuestro alcance global. El impacto incluye más de 16,000 pacientes servidos con recursos. Tenemos 104 pacientes, 400 más. Tenemos 18 recursos para pacientes traducidos a 14 idiomas. Y pueden ver cuáles están disponibles en línea. Tenemos casi 1 millón de vistos del sitio web, 210 representantes, centros globales representando 40 países, 24 investigadores apoyados y más de $1 millón dado a investigación avanzada entre 200 a 400 profesionales que asisten a nuestro programa MDSF de 298,640 computaciones de riesgo, incluyendo IPSS, IPSM, calculadores. Siguiente diapositiva. Hemos creado una red fuerte conectando a pacientes, cuidadores de salud y profesionales de salud con educación y apoyo. Aquí hay algunos recursos claves que están disponibles. Siguiente diapositiva. Tenemos programas educativos en persona y tenemos 6 foros para pacientes y familias en Estados Unidos en todo el año, pero oportunidades para que se personas se conecten con otros que están pasando por una situación similar y dan acceso a expertos, los últimos logros en tratamiento y pruebas clínicas y referencias a nuestros centros de excelencia, garantizando que los pacientes tienen la información que necesitan para tomar la mejor decisión para su cuidado. También tenemos el Foro Internacional cada 2 años. En nuestro Congreso Internacional tuvimos uno este año en Rotterdam, en los Países Bajos, el 10 de mayo. Webinarios como el que está asistiendo. Tenemos 4 webinarios virtuales anuales para dar acceso a enfermedades críticas y apoyar información sin tener que viajar. Al usar plataformas digitales podemos reducir barreras, tener un auditorio más amplio y empoderar a más individuos para tomar decisiones informadas sobre su cuidado. Recursos educativos. Ofrecemos recursos disponibles, impreso y de forma descargable para cuidadores y para profesionales de salud. Dos ejemplos de estos son ¿qué hacen medulasia? Y los bloques de construcción de esperanza. Esto está siendo actualizado y solo está disponible en línea hasta recibir estas actualizaciones. Fantástico. Para recursos digitales, nosotros, el programa digital como Journey of Empowerment, Empoderamiento, MDS, ofrecen videos y animaciones fáciles de entender, explicaciones, entrevistas de los pacientes, diapositivas ilustradas y descargas educativas. También ofrecemos un programa de podcast, el reporte MDS, pruebas clínicas. Ofrecemos una plataforma en nuestro sitio web. Muchos pacientes no están alerta de estas oportunidades, limitando su habilidad de beneficiarse de tratamientos que pueden cambiar la vida. Una prueba clínica, la base MDS, quiere conectar esta brecha proveyendo retroalimentación accesible y cuidadores, a la vez apoyando socios en la industria, apoyando las mejores terapias para MDS. Siguiente diapositiva, por favor. La línea de apoyo provee información, guía y apoyo para pacientes y cuidadores. Hablaremos con Janice en persona. La Fundación MDS ha sido fundamental en la creación y crecimiento de grupos de apoyo MDS en línea y en persona, y tenemos encuestas para pacientes y cuidadores para mejorar la programación. Creo que todos participaron en la encuesta. Esperamos que de 2025 sea presentado en febrero de 2026. Siguiente, por favor. El intercambio MDS es una comunidad en línea donde los cuidadores y pacientes pueden conectar, compartir experiencias y apoyarse mutuamente, seguir sin diagnosticado, explorando opciones o cuidando a un ser humano. Este foro
Ofrece un espacio seguro para hacer preguntas, intercambiar puntos de vista y encontrar ánimo que entienden la trayectoria MDS. Siguiente diapositiva. Y para MDS, que son grandes oportunidades, crear alerta para la enfermedad y conectar con otros. Tuvimos 4 caminatas este año: Tampa, Chicago, Nueva York y Boston. El horario 2026 saldrá pronto. También tendremos nuestra caminata virtual que sigue hasta fin del año. Si alguien quiere hacer eso, pueden hacer eso, sí puede. Siguiente diapositiva. Para más información, tener acceso a estos recursos, puede visitar el sitio web MDS /foundation.org. Puedes seguirnos en las redes sociales. El webinario de hoy está siendo grabado, así que estará disponible para ver en línea en nuestro sitio web en 6 días laborables. El segmento de preguntas vivos con el doctor Behart y el doctor Sky estará disponible para todos los participantes. Luego de la presentación del médico, pueden presentar sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas en la parte inferior. Siguiente diapositiva. Quisiera agradecer a Johnson Johnson Work y Oncología por apoyar el programa de webinario y todos los que han donado a la Fundación MBS para hacer estos eventos una realidad. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a comenzar el webinario con el tema cansancio relacionado a la enfermedad. Estamos trabajando con la base MTN y estamos con Peter Lawful, fundador y CEO de la Fundación. El webinario de hoy incluirá interpretación simultánea al español. Pueden escoger el idioma al hacer clic en el icono de globo abajo. Nuestros presentadores son Rafael Behart y la doctora Komenskaya. El doctor Baija es profesora de medicina clínica en SC en San Diego, en el Centro de Cáncer, donde dirige el Centro de Excelencia. Además de escuchar a los pacientes, lleva a cabo investigación, explorando el impacto y mutaciones alteraciones observadas en MDS. Desde enero de 2020, el Behart ha tomado un descanso parcial para servir como el oficial principal para Actos Biociencias, una empresa farmacéutica que para tratar, el Dr. Behart es miembro del grupo de trabajo para MDS y la clasificación. Está en el comité directivo para el estudio MDS y sirve en el consejo en el comité de la fundación. Doctor Kim Escalle es profesora asociada de medicina, hematología y oncología médica en la Escuela de Medicina ICANN en Mount Sinai. Sirve como la directora en el Hospital Mount Sinai, donde ella provee supervisión médica y manejo de pacientes de cáncer. Su enfoque es neoplasmas, mieloleuquimia y otras enfermedades como síndromes mielodisplásico y otros cánceres de la sangre. Trabaja como el equipo multidisciplinario para probar de calidad, centro de cuidado y garantizar los mejores resultados. La doctora Komenskaya está activamente involucrada en desarrollo de terapias para pacientes con VPN y MRL y está dirigiendo pruebas, investigando mejores opciones para estas condiciones relativamente raras. Tiene publicaciones y tractores. Quisiera ahora darle a la palabra a Peter Laffer y fundador de CEO del MPN, la Fundación Científica. Muy buenas tardes. Primeramente, gracias, Ashley, por la introducción. Mi nombre es Peter Lafferhart. Soy de Suecia y vivo en Barcelona y tengo pacientes MPN y diagnosticados he realizado diagnósticos por 35 años. Agradezco por la colaboración en MDS, la Fundación MDS, y creo que es muy buena señal para combinar los webinarios dentro de Estados Unidos y Europa. Nuestra fundación está muy activa en el campo MPN. Somos una fundación basada en ayuda a pacientes. Queremos que sepan más sobre su enfermedad y darle consejo de cómo superar los problemas. Queremos dar la voz a la industria y todo lo que podemos, buscar los productos correctos para los síntomas. Y esto nos mantiene muy ocupados y estamos muy felices con este tipo de cooperación. No quiero pasar más tiempo en esto. Quisiera dar la palabra a Marina Garmianskaya y
y que nos dé su punto de vista sobre el tema del día de hoy. Hola con todos, Marina Kayeskaya. Eh, Trabajo en el Hospital Mount Sinai en Nueva York y me pidieron hablar de fatiga y otros síntomas en síndrome mielodisplásico. Voy a dar un resumen de la información que tenemos actualmente en fatiga, de dónde viene y cómo manejarlo. Hablaré un poco en NPNs y SMD, cuáles son los síntomas en fatiga y cómo manejar las estrategias. ¿Qué estrategia es neoplasma? ¿Por qué se llama así? Viene de lo que se describe aquí. Milo, células Milos, es una célula blanca, prefiere ser célula en comparación con lo que tendrías antes, por supuesto, significa población clonal. Empieza con una célula normal y va a las demás células. Así que esto es un cáncer de sangre con una sobreproducción de células cancerígenas. Es un desorden de células madre. Nuevamente, las células madre de la sangre. Hay tres subtipos principales, persevera y mielofibrosis, y es caracterizado por las mutaciones actuales, las mutaciones que desarrollan durante la vida de un paciente. Estas tres moléculas y promueven señalización de inflamación desregulada. La historia real de SMD es demostrada aquí. Lo podemos pensar como fases tempranas de la enfermedad, del espectro de la enfermedad, heterosectemia, mielofibrosis, fibriático, y como es caracterizado por eventos vasculares, significando coágulos, además de síntomas como fatiga, quisquilleo y por supuesto hablaremos más de eso más adelante. Puede progresar a, a mielofibrosis o puede presentar como un diagnóstico con mielofibrosis. Fibrosis, fibrosis. Y típicamente los pacientes tendrán más síntomas como fiebres, sudor en la noche, se aumenta el tamaño de la vesícula basando cuenta de sangre y citopenias. Y los pacientes también pasan por transformación de leucemia que puede ocurrir en cualquier fase de la enfermedad, pero más comúnmente de una fase de mielofibrosis. Y desafortunadamente resulta en muerte prematura. Brevemente, aquí escucharemos mucho sobre las mutaciones y estas son las mutaciones que ocurren en los genes descritos aquí. Ya todos con 6 meses de la mutación que es específico, cambio específico que ocurre en pacientes con PV. Es la mutación que está presente en más del 95% de los pacientes. Y de ahí un pequeño porcentaje con los PV tendrá otra mutación que sea exon 12. Los pacientes con MF tienen mutaciones JAK2 y tendrán una mutación 25% y es un patrón AT puede entre cualquiera de estas mutaciones o no. Y esto se llama triple negativo. Y un poquito en cuanto a la historia natural de MDS, si vemos sobrevivencia en medio y largo plazo, desafortunadamente, como sabemos, pacientes quizás tengan una sobrevivencia que es perdido y sobrevivencia inesperada y específica para pacientes con mielofibrosis. Y esperamos con los tratamientos actuales que están siendo desarrollados que podemos hacer una gran diferencia en nuestras curvas para llegar a la sobrevivencia máxima posible. Pacientes con EPNs pueden tener multitud de síntomas y podemos empezar con el primero, que es normalmente lo que tenemos con pacientes con enfermedad más avanzada, mielofibrosis o raramente resistenia, que puede causar problemas abdominales, que significa que
se llenan muy rápido y no pueden comer una comida completa, además de pérdida de peso. Y podemos ser síntomas inflamatorios. Podemos verlo en todos subtipos de NPS, típicamente más que todo en PB y mielofibrosis. Tiene un picazón, es un síntoma bastante común, especialmente asociado con PBU, y podemos verlo en todos estos. Dolor ósea y fiebre es enfermedad más avanzada, pero puede ocurrir en cualquier momento. Eh, Proliferación catabólica, en síntomas relacionados como fatiga, sudor, inactividad o un cansancio. Creemos que estos están relacionados a cambios que cambian los vasos sanguíneos, temas con concentración, mareo, dolor de cabeza, el tener quisquilleo o insomnio. Estoy repasando esto nuevamente en esta diapositiva para tener una explicación más amplia de lo que ocurre. Fundamentalmente esto puede ocurrir porque en parte por una capacidad reducida de las células y resulta en hematología extramedular, que es una producción abnormal de sangre, que puede ocurrir principalmente que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Esta es mielofibrosis, puede ocurrir en el vaso. Estas células les gusta salirse de la médula ósea y se van al vaso. Cuenta de sangre baja. Con anemia nosotros podemos tener fatiga, debilidad, nos falta el respiración neutropenia. Con cuenta de células blancas bajas, es vulnerabilidad a infecciones. Neutropenia pueden tener moretones o sangrados en cualquier parte. El picazón con niveles elevados de estas moléculas inflamatorias por diferentes razones, porque las personas tienen pruritus que no es bien entendido en SPM, SMD, aumentado en los vasos, en el hígado, y puede ser debido al excesiva producción de sangre, puede causar todas estas complicaciones listadas aquí. Frecuentemente no es muy común, menos mal, pero estos pacientes que tienen coágulos que tienen que ver con los vasos en el abdomen o en pacientes con mielofibrosis avanzado. Esta prevalecencia de síntomas constitucionales en más de 1,000 pacientes con NPN, esta es una publicación antigua publicada en 2012, el- la revista de oncología clínica. Si miramos por diferentes enfermedades, la fatiga es el más prevaleciente en todas las tres enfermedades y de ahí los otros están listados aquí también. Y por eso tenemos pérdida de peso. Fatiga es, es un síntoma tan fuerte en pacientes con otras enfermedades también. Tomé esta imagen de otra publicación de Kerhersen y otros, que fue publicado en 2017. Y esta era una encuesta de diferentes países, de los 600 países con SMD. Reportaron pacientes y el efecto en sus vidas. Así que en esta figura, los síntomas experimentados por pacientes en los últimos 12 meses por tipo de enfermedad. Puede ver que el síntoma más común es fatiga, que nuevamente se ve en todos los tres subtipos de SMD y es muy común. Y es seguido por incomodidad abdominal. Estudio publicado en 2017. Y otros síntomas comunes, por supuesto, son todas las cosas que mencionamos, como sudor, falta de concentración, etcétera. Y de ahí quería mostrar otra figura de este estudio. Y aquí se enfocaron en síntomas más severos que los pacientes reportaron. En una escala de 1 a 10, tenía que ser por lo menos 6. Inactividad y fatiga son los síntomas más prominentes que son reportados por los pacientes. Y esto es también tomado del estudio del que mencioné. Este está mirando pedimento del trabajo. Todos son encuestas, los pacientes están reportando síntomas y cómo o cuánto estas síntomas estaban afectando su trabajo.
Como pueden ver aquí nuevamente, todos los temas de NPNs, quizás más de mielofibrosis, los pacientes reportaron que impacta su trabajo, su habilidad de trabajar. Esto es un estudio más reciente que recién fue publicado en 2025. Este año, este estudio comparó evaluaciones reportadas a los pacientes de síntomas individuales. Y esto fue un análisis que los pacientes miraron 4.000 pacientes con NPNS en el registro del estudio alemán. Y nuevamente estamos viendo aquí el síntoma más común que vemos en el NPN y el primero es fatiga. Lo vemos como experimentados por EPPB, MF y todo lo demás. Y seguido por pruritus, que se ve más en TV, pero también experimentado por todos los otros sujetos de pacientes con NPF. Estaba un poco sorprendida de cuánto he reportado aquí. Y sudor y dolor son las otras síntomas que fueron comúnmente reportados. Lo que también era interesante acá es que si la primera capa, el prevalecencia de síntomas reportado por pacientes, nivel B, el síntoma reportado por los médicos. Es interesante ver que aunque para pacientes estos síntomas son bastante elevados, para los médicos, como están reportando lo que ellos han visto en los pacientes, es significativamente más bajo. Significa que es una combinación de pacientes que no están reportando sus síntomas, pero también quizás los médicos no están tomando en serio los síntomas. No lo están tomando tan serio. Es una lección muy importante para nosotros, especialmente para médicos que tenemos que entrar más, indagar más en los síntomas. Sí, un punto importante. Este es el papel. Quizás es un poco difícil de entender, pero básicamente lo que se ve es que vieron la sobrevivencia de estos pacientes y los síntomas que reportaron. Y lo que mostraron el estudio es que la presencia de cualquier síntoma severa a línea base, cuando los pacientes recién fueron presentados, asociado con, era más probable a morir. Y esto era ajustado para todos los variables. Y fatiga severa en línea base y pérdida de peso, que eran los factores más asociados con este. Es otra forma de mirar y saber que estos pacientes que presentaron fatiga severa tienen una enfermedad severa que tiene que ser tratado lo más rápido posible. La síntoma más común de NPN. Más del 90% de los pacientes reportan fatiga y quizás está más cercano al 100%. No es relacionado a falta de descanso, puede tener un impacto profundo en calidad de vida. Y es importante notar que aún fases tempranos y pacientes de bajo riesgo, los pacientes que típicamente no pensamos con tratamiento agresivo, puede tener un impacto grande en su vida. Quería agregar esto como un punto importante. Citopenia también es baja conteo de sangre. Hablaré de esto más adelante. Frecuentemente la anemia, células contribuye a la fatiga y otras cuentas sanguíneas. El citopenia puede causar hemorragia, puede causar infección o riesgo de infección. Pero si miramos esto, y nosotros vemos los niveles de energía, tomamos pacientes que tienen fatiga severa y anemia severa y tienen transfusiones. Pensarías que si la fatiga es debido a la anemia, una vez que les das transfusiones y les das a un nivel más razonable, entonces la energía mejorará, pero los pacientes no llegan a nivel de energía normal. ¿Qué esperarías?
con la mejora en la anemia. Y esto es porque mucho de la fatiga está relacionado a la enfermedad en sí, no es solo la anemia. Entonces, razones de fatiga en NPNs. Es multifactorial, entonces hay muchos factores que contribuyen y ni siquiera estoy listándoles a todos aquí, pero si tienen inflamaciones es la marca de la enfermedad. A estas moléculas inflamatorias son muy activos en fibrosis, además de los otros SMD, y contribuyendo a este sentimiento de fatiga. Anemia es un gran a ver, falta de hierro, es lo opuesto a anemia. En bebé hablaremos de eso más adelante. Podrías estar contribuyendo a la fatiga, metabolismo enzimático, eso es parte de los tipos de inflamación y producción de células, desórdenes de sueño, por supuesto, las otras síntomas lo hace más difícil para dormir y también hay componentes inflamatorios y los otros medicamentos pueden contribuir a la fatiga en sí. Aprendimos de la perspectiva de los pacientes es que frecuentemente es un síntoma invisible. Aun si el médico sí no siempre aprecia el grado de fatiga que están experimentando los pacientes, pero también importante para ellos, para sus familias, para sus colegas en el trabajo. Es difícil para otros entender cuán cansados o fatigados están los pacientes y es difícil para el paciente mostrar eso a las demás personas y frecuentemente puede limitar el trabajo, actividades sociales y familiares y puede afectar emocionalmente. Y no tengo que decirle eso a los pacientes. Ellos ya saben. Ellos saben mucho mejor que yo. Yo espero que como médicos apreciemos esto más y más y como comunidad de pacientes, médicos y todos los demás podemos trabajar en hacer esto más aparente, en ayudar a los pacientes. Hay diferentes formas como medimos la fatiga a estos formularios y la fatiga nuevamente, como dije anteriormente, frecuente tiene más elevado entre todos los síntomas y es más elevado fatiga TSS correlacionen con funciones reducidas. Y eso es bastante obvio. Si estás más fatigado, no podrás hacer tanto. Y estas son algunas de las experiencias de fatiga o cansancio. Esto fue una descripción y hablaré más de este papel específico. El paciente describe agotamiento, independencia y sobreestiman con marcadores de enfermedad. Es fácil para nosotros decir, tú tienes anemia, tus plaquetas están bajas o está grande tu vaso, pero la única forma como podemos estimar la cantidad grande, así que es mucho más difícil para completamente entender. Ese es el estudio el que estaba hablando. Así que es un estudio que fue publicado en 2022 y usaron metodología cualitativa, usando diferentes métodos y exploraron la investigación en cuanto a cuál es la experiencia para personas diagnosticadas con NPN. Hicieron entrevistas estructurales para tener historias con SMD, con fatiga y trataron de tener un análisis, como digo, describiendo en el estudio de publicación. El estudio fue hecho en Australia. Trataron de agruparlo en estas 4 categorías. Vida con NPN es completamente diferente, es fatiga, cambió tu vida completamente y aún en la mejor vida. Y la respuesta agruparon a los pacientes en estas categorías. Pensé que sería bueno compartir algunas cosas que dijeron los pacientes que fueron representados en este estudio. Eh, Fue muy interesante. Yo sé que la mayoría viven en esto o participaron en este estudio. Había agotamiento y fatiga.
El cansancio puede ser arreglado al ir a dormir, fatiga no. Quizás se sienten un poco menos cansados, pero no se sienten menos fatigados. Se levanta en la mañana y se siente mal, como que no ha dormido para nada. Tengo mucha energía en la mañana, para 3 de la tarde estaría completamente agotada y no podía hacer nada aparte de sentarme y descansar, y eso no era yo. Me afectó hasta el punto que no puedo concentrarme, constantemente estoy cansado, me quedé confundida y de repente me golpea con un montón de ladrillos. Cuando me hacen la flebotomía, le diría que ese tiempo estoy, pero nunca volveré a los niveles de energía que tenía antes. Estas son algunas cosas que están en esta publicación y fueron muy interesantes para mí. Espero que podamos mejorar la fatiga para los pacientes y esperamos llevarles a que ellos puedan ser como eran antes. La convención hay diferentes formas como tratamos de evaluar la fatiga como médicos y otros profesionales de salud. Tenemos NPS para este inventario y de ahí tratamos de siempre evaluar cómo los pacientes duermen, nutrición, que puede tener un efecto en cómo duermen. Si podemos hacer una intervención de estos factores, eso podría ayudar. Manejo médico de la fatiga. Tenemos muchos diferentes medicamentos que pueden ayudar a tratar la fatiga. Hablamos de diferentes causas de la fatiga y en muchos pacientes es multifactorial, no es solo una cosa, pero podemos tratar de cambiar los tratamientos en los factores individuales que están contribuyendo. Si pensamos que la fatiga tiene que ver con la enfermedad en sí y la inflamación y circunstancias que vemos en los NPNs y todo lo demás ha sido tratado y usando agentes que pueden ayudar a la fisiología. Esta es la situación donde los inhibidores JAK son nuestras mejores opciones. Suprimirán la inflamación que causa la enfermedad. Están listados aquí. Es el que estamos usando. Tenemos Virginia y Prolatrin en Estados Unidos. Podemos usar Proclitnin. Queremos tratar a otros contribuidores como anemia, que puede ser enorme en pacientes de fibrosis. Las formas más seguidas es transfusiones de sangre. Esto no es algo que queremos hacer. Enseguida queremos que dependa de las transfusiones de sangre, pero en el momento inmediato las transfusiones pueden ser de mucha ayuda para tratar la fatiga. Y por supuesto, tenemos medicamentos que tratan la anemia. No siempre son exitosos, pero vale la pena, como es un agente estimulante que trata la modulación de los precursores en la médula ósea. Por supuesto, sabemos que los inhibidores JAK también pueden ayudar con la anemia, como el imatinib y procratinan. Y hay medicamentos nuevos y desarrollos en pruebas clínicas y también que tratan anemia, así que esperen lo que venga después en el futuro cercano. Pacientes podrían estar sangrando y perdiendo hierro en algunos casos, y vemos otras causas de anemia. A veces los pacientes tienen mononucleosis, que es una ruptura de las células rojas. Ahí podemos tratar este proceso directamente. Ocasionalmente los pacientes pueden tener deficiencia y eso puede ser tratado fácilmente. Y ahora quiero mostrar brevemente algunos de los datos que tenemos y por qué compartimos estos medicamentos, especialmente para tratar la fatiga. Mielofibrosis es el estudio que llevó a la aprobación de Floxitine. Esto fue publicado en la revista de medicina de New England en 2014, más de una década. Y uno de los factores claves que fue estudiado fue el Proclitnin en pacientes de mielofibrosis.
Primero vemos pacientes que tienen 50% más de reducción en sus síntomas, aparte de estudios tratados con el placebo, y hay una gran diferencia ahí. Pacientes con Rexulti con esa línea naranja, el placebo es la línea azul. Y la misma información aplicado en otra forma en el segundo panel. Y el tercer panel mira las síntomas específicas y muestra mejora clara en pacientes tratados con Rexulti en comparación con pacientes tratados con placebo, de incomodidad abdominal, dolor, tos, estar lleno, rápido, comezón, cosas así. Y esto fue la primera inhibidor de mielofibrosis que llevó a la aprobación de este medicamento y ha habido bastante mostrando efectos y ahora sabemos cómo usar estos medicamentos. Quería mostrarles uno de los indicios y los estudios mirando Ruxolitinib, incluyendo Paracet Vera. Eso también fue el estudio inicial que llevó a la aprobación de Ruxolitinib. Así que esto fue también publicado en la revista de 2015. El estudio miró y respuesta a volumen, mejora en el vaso, y esto se ve en el gráfico. Ruxolitinib era mejor al controlar estos factores importantes de PB, pero también importante miró síntomas. El gráfico muestra nuevamente mejora en estos pacientes tratados con Ruxolitinib, a- a- opuesto a terapia estándar que era Ruxolitinib. En estas categorías de tratamientos físicos, cansancio, agotamiento, comezón, sudor, dificultad para concentrarse, fueron síntomas importantes que fue significativamente mejorados con Ruxolitinib. Esta es la razón porque sabemos que en ciertos pacientes con PV tenemos algunas opciones inhibidoras de JAK como Ruxolitinib es buen medicamento, específicamente para los pacientes que tienen comezón o picazón. Es un gran medicamento que podemos usar. Y este es otro ejemplo. Este, de hecho, es un tratamiento experimental. Rusfertide es otro medicamento que está siendo estudiado en pacientes con Paclitaxel y Rusfertide es específicamente está viendo un camino que afecta el hierro y la habilidad del hierro para producción de células rojas en pacientes con médula ósea. Y lo que sabemos con PV, en la médula ósea usa todo el hierro disponible o casi todo para hacer nuestras células, porque necesitamos este hierro para hacer nuestras células y son deficientes. Además, con flebotomía, donde removemos la sangre, esto agrega a la deficiencia. Y creemos que los síntomas están relacionados a la deficiencia de hierro. Usando este medicamento es un resultado del estudio de la tercera fase. Estos resultados fueron recién presentados en junio y muestra que específicamente está viendo síntomas. El primer gráfico aquí, evaluando la fatiga. El segundo gráfico mira todos los síntomas como parte de la evaluación de mielofibrosis y esto incluye la fatiga también. Lo que muestra es que estos pacientes que eran tratados por Rupatide, en vez del placebo, tenían mejoras significativas, tanto fatiga prometida y el MSF evaluación. Este es otro medicamento que está en desarrollo tardío que trata, además de otras cosas, síntomas como fatiga en pacientes con esto. Esto es muy emocionante a sí mismo. Hay otras medidas que podemos tomar. Yo creo que muchos de los pacientes y programas de abogacía, viendo diferentes formas de tratar la fatiga a través de apoyar el manejo. Y nuevamente, no pasé por los datos y hay datos para esto. Así que ejercicio, sabemos que el ejercicio que los pacientes se sienten cansados y la fatiga
sienten cansados, si pueden hacer ejercicio, se sentirán mejor, mejorarán la habilidad de concentrar y su fatiga va a mejorar. Cualquier ejercicio, caminar, yoga, cualquier cosa que puedes hacer será de mucha ayuda. Y yo creo que eso es algo que nosotros como comunidad tenemos que darnos cuenta, estar alerta y tener terapia de conducta dependiendo de las situaciones con cada paciente individual. Y eso suena un poco quizás em, raro, lo que significa es que o bien tienes que ver qué tienes que hacer y cómo va a ser tu día y si tienes un proyecto importante en el trabajo, en casa, entonces algunos pacientes tienen, yo sé que muchas personas lo hacen, planean su día alrededor del ejercicio y no queremos eso, queremos que las personas tengan energía siempre. Estas son formas como aprendemos a tratar con la enfermedad y así entender aún mejores formas. Dormir es muy importante, haciendo las cosas correctas, asegurando que dormimos bien, que esa falta de sueño no contribuya a la fatiga nuevamente. Es lo que todos debemos estar haciendo cuando nos preocupamos sobre la fatiga con NPNS. A la final quería dar unos ejemplos. Una paciente de fibrosis, que tiene fatiga, pérdida de peso, no se siente bien, empezó a hacer ejercicio con mejoras significativas en su sentimiento de bienestar. Nuevamente, inhibidores JAK son muy buenos, específicamente para funcionar muy bien y luego agregando ejercicio. Otro ejemplo, un hombre como se libera, entonces bastante bien, pero luchando con la fatiga y especialmente con la inhabilidad de concentrarse, como un nublado. Es un paciente trabajando a tiempo completo, luchando para hacer todas sus cosas. Comenzó en la prueba clínica y notó mejora significativa. Esto es anecdotal, pero son los ejemplos donde vemos que se sienten mejor los pacientes. Direcciones futuros. Quizás hay algunos en términos de terapias médicas y pruebas clínicas. Muchos de ellos son terapias combinadas y muchos de estos están buscando mejora de síntomas como punto principal. Y hay otras formas de intentar, de evaluar fatiga en los pacientes y entender cómo podemos hacer los datos. Tiene que sus propias razones y manejo individualizado. Hay diferentes causas, hay una combinación de manejo médico y todo lo demás. Gracias a todos por su atención y con gusto puedo contestar sus preguntas. Mi nombre es Rafael Behar. Estoy encantado de hablar con fatiga relacionado a SMD y espero que esto sea de ayuda para ustedes para entender no solo de dónde viene la fatiga, pero cómo lo interpretamos y al final, qué podemos hacer al respecto. Comenzaré con mis divulgaciones. De un resumen del tema que hablaremos. Empezaré una introducción a MDS. Hay ciertas características de la enfermedad que podemos recordar cuando pensamos cuando puede contribuir a un sentido de fatiga. Y veremos qué significa la fatiga, qué significa diferentes cosas para diferentes pacientes. Vamos a ver cómo lo pensamos, cómo lo medimos y tratamos de seguirlo a través del tiempo. Pero más prácticamente hablaremos qué causa la fatiga, sea cuenta de sangre o efectos de la enfermedad, impacto psicológico de la enfermedad y un rol importante de inflamación, contribuyendo a nuestro sentido de fatiga. ¿Y cómo un tratamiento puede contribuir a la fatiga? Puede ayudarlo, particularmente cuando tiene una respuesta positiva. Podemos combatir la fatiga, reconocerlo. Y para controlarlo, comencemos con una introducción a MDS más general. Quiero pensar en MDS como una colección de desórdenes de la sangre.
Desórdenes de la médula ósea. Ahí está, MDS comparte estas características donde hay cuentas de sangre baja. Si miramos la médula ósea, tenemos lo que desplazamiento de donde viene el nombre mielodisplasia. Tenemos que entender que esto es una enfermedad causada por mutaciones genéticas que las personas han adquirido durante su vida y lleva al crecimiento de estas células y no hacen buen trabajo produciendo células y en algunos casos puede llegar a ser tan anormales que llegan a ser leucemia aguda. No es una desorden tan extraña y afecta 30 personas en todo el mundo. Muchos no han escuchado la enfermedad o no conoce a nadie más que lo tiene. Es bueno saber que hay una comunidad con quien podemos hablar para conocer a personas que tienen este desorden. Típicamente es una enfermedad de personas mayores, personas 60, 70, 80, que tienen otras condiciones que contribuyen a este sentido de fatiga. Así que volvamos y pensemos qué ocurre en la médula ósea. En la médula ósea tenemos estas células aburridas que se llaman células madre y estas tienen la capacidad única que pueden convertirse en cualquier célula que necesitan. Son muy altamente regulados, pasan por diferentes regulaciones y producen todas las células rojas, las plaquetas y otras células de apoyo que se necesitan para un sistema sanguíneo. Pero estas células madre tienen otras capacidades, pueden autorrenovar, pueden hacer una copia de ellos mismos y eso es bueno porque queremos que ellos estén en nuestra vida. Vamos a ver dónde está esa capacidad de renovación, dónde puede ir mal. Vamos a simplificar el diagrama y vamos a enfocarnos en esta célula. Esto normalmente puede autorrenovar, hacer una copia del mismo o dividir una serie y producir células normales, plaquetas y así. Pero si esa célula madre adquiere una mutación, puede empezar a crecer de una forma extraña y puede crecer de formas que no debe, puede ir acumulando la médula ósea, empujando las células normales y tomando control, porque está mutando, porque si da luz a otros hijos, llevará esas mutaciones en esas otras células que quizás funcionen bien. Así que un ejemplo de esto, por ejemplo, es lo que ocurre en neoplasmas donde tienes una mutación que crea demasiado de una célula particular, quizás plaquetas o algo así, o todo lo demás. Con MDS es casi lo opuesto. Es una mutación que, pero los hace menos eficiente al producir células. Ah, rojas. Tienen una situación paradójica que tienen demasiadas y no suficientes células maduras por esta mutación. Este proceso puede seguir, proceso de acumulación y con más mutaciones, no hay más difusión y menos células maduras que son producidas y más anemia y otras cuentas que están bajo lo normal. Y en algunas personas pueden convertir en mieloleucemia agudo. Aquí está una paciente, pues una de las pacientes que veo en la clínica, un hombre de 71 años que tiene células rojas y una cuenta que son desarrolladas en los últimos 6 meses. Cuando medimos podemos ver células rojas y las plaquetas en lila. Todos están bajo los niveles adecuados y tiene cuentas bajas en todas estas células. Y para hacer un diagnóstico tenemos que hacer una biopsia de la médula ósea. Cuando hacemos eso notamos que hay algunas formas displásicas que le estaba indicando. Vemos células en la médula ósea que son más poblados que esperamos. En otras palabras, tenemos demasiadas células para lo que esperaríamos que tenga un hombre de 71 años. Entraré en cómo eso puede contribuir a un sentido de fatiga. De forma importante también vemos que el paciente tiene células plasmas o células como leucemia y hay anormalidades en las cromosomas y en las mutaciones que afecta al diagnóstico. Sabemos que esta persona tiene SMD. Volvemos al concepto de tener demasiadas células en una medosia. Es una paradoja, como dije. La madre está lleno de estas células, pero el flujo sanguíneo no está. Está en una deficiencia porque esta médula ósea no es muy eficiente. Veamos otros tipos de médulas óseas. Podemos ver la normalidad que esperaremos a una persona normal y un hombre de 71 que es 70% grasa y 30% células. Hay una forma de SMD que tienes muy pocas células y más grasa, pero lo más típico es, y por eso tenemos más células de lo que esperaríamos, lo que vimos en nuestro ejemplo de nuestro paciente. ¿Por qué puede ser un problema?
Si pensamos en la médula ósea que tiene diferentes libras de células en la sangre, tiene tres o veces más células de lo que normalmente tendría, tienes una sobreabundancia de estas células que están sacando la médula ósea y crea ese ambiente abnormal para que se formen las células normales. Además, son células masivas que son muy metabólicamente activos y quieren dividir y consumir recursos y consumir energía y son muy activos metabólicamente. Esto puede ser un contribuidor a la fatiga, porque si no estás haciendo ejercicio, tu médula ósea está tratando de producir estas células maduras y no es muy eficiente. Volvamos a la pregunta de cómo las personas perciben la fatiga y compartiré mis comentarios. Quizás digan, para mí es difícil salir de la cama, no tengo motivación para hacer cosas o siquiera para levantarme de la cama. Otros quizás digan que tienen que descansar en la noche. Otros lo describen como un peso físico que tienen que cargar. Siento que peso 900 libras. Otras personas quizás sean menos afectados, pero aún si hago una expresión, entonces me siento bastante cansado. Me siento cansado siempre, aún después de dormir bastante. En otras palabras, lo describimos como una debilidad. Sienten que no pueden moverse tan rápido como solían hacer en el pasado. Quizás no es una sensación de cansancio, pero quizás una sensación de falta de fortaleza. Es este fenómeno de cansancio, de fatiga, según cuán sintomáticos sean. ¿Cómo medimos eso en la clínica? Especialmente si tenemos un estudio de fatiga donde la fatiga es un factor que queremos ver. ¿El tratamiento mejora la fatiga, lo empeora? Y esto es un cuestionario que daremos a los pacientes donde les hacemos una serie de preguntas para entender cuánto les está afectando la fatiga a sus vidas. Quizás pues tengo una falta de energía y bastante, no mucho, es otro síntoma. O no molestado por tratamiento, me siento mal y algunos son más sujetos. Por mi condición física no puedo cumplir con las necesidades de mi familia, pero pacientes lo evaluarán y los usarán como una evaluación de cuán fatigados están. Tenemos una serie de preguntas dedicados específicamente a la fatiga. Estos están más relacionados. Me siento cansada. Las personas pueden decir cuánto tiene que ver con ellos, un poco o mucho. Pero preguntamos de diferentes formas. Me siento fatigado es una cosa, me siento débil en todos lados, me siento inquieto, me siento cansado, no puedo comenzar cosas porque estoy cansado, o no puedo terminar las cosas porque estoy cansado. Tengo energía, puedo terminar mis actividades normales, necesito dormir durante el día, estoy muy cansado para dormir, necesito ayuda para hacer mis actividades normales. Y algunos términos más subjetivos, al ser demasiado cansado para hacer las cosas que quiero hacer, o tenían que limitar su actividad social porque está tan cansado. Hacemos estas preguntas para saber cómo están las personas. Permite que los investigadores midan la severidad del agotamiento y la fatiga y ver si ciertas medicamento o actividad física o alguna otra actividad cambia el sentido de fatiga que alguien experimenta. Les presento a esto porque quiero mostrar con ustedes estudios que han estudiado, especialmente pacientes con SMD. ¿Cuán común es para un paciente tener fatiga con SMD? En este estudio publicado hace unos años, nos da una perspectiva en este fenómeno. Me gusta porque compara pacientes con SMD y pacientes con otros desórdenes, con anemia bioplástica. Y con pacientes SMD eran un poco mayores, estaban en sus 60 y eran más M. ¿Por qué ocurre eso más en hombres que en mujeres? En este corte particular eran 50% hombres blancos. Estos pacientes eran típicos en otras formas y algunos pacientes dependían de transfusiones, algunos habían recibido una variedad de terapias y algunos de los pacientes no hacían nada de ejercicio, otros hacían mucho ejercicio, cubriendo un rango amplio de SMD. Hay que considerar la alimentación porque es una población diversa y hay que considerar su fortaleza captando la enfermedad. Y es una captura en tiempo, entonces una sola persona, un estudio
puede haber evolucionado de diferentes formas. Las personas tenían diferentes tratamientos, experimentaban fatiga por diferentes razones y estaban en diferentes fases de su enfermedad. No es un estudio perfecto porque no todos contestaron cada pregunta y una de las limitaciones más grandes es que había personas que estaban tan cansados que ni siquiera querían participar y estaban los que tenían más fatiga. Pero habiendo dicho eso, tiene mucho valor en cómo se ve la fatiga en SMD. Y esto es la línea, la última línea. Cuando preguntamos a 144 personas en cuanto a sus síntomas, en cuanto a fatiga, las personas tienen más del 90% experimentan algún tipo de fatiga y esta fatiga era severa. Hacíamos todo tipo de preguntas relacionado con dolor, con edad, humor y podemos evaluar la puntuación de las personas a su puntuación de fatiga. Esto aprendimos, si la fatiga era severa, las personas tenían fatiga de algún tipo y en promedio era bastante profundo. Pero las síntomas relacionados a la anemia solapaban con la fatiga, pero no era idéntico, no eran tan severos. Los pacientes tenían una puntuación más elevada, eran menos afectados por la anemia que por la fatiga. En otros medios como dolor, solo eran personas poco afectadas. Lo mismo para otros síntomas, depresión, ansiedad y estrés. En estudio que aprendimos anterior, el 90% de las personas con SMD y algún nivel de fatiga y otros síntomas como anemia y dolor no correlacionan perfectamente. Las personas tendrán fatiga aun si no tienen anemia. Quizás personas con anemia no tienen fatiga. am, Quizás no era el tratamiento si las personas estaban recibiendo transfusiones que terminaba el resultado. Parecía haber un componente independiente en el SDM que relacionado con la fatiga, porque tenía una necesidad para las transfusiones, bajaba la calidad de vida percibida, pero no correlacionaba con la fatiga. Entraremos por qué es el caso. El otro punto es ¿cuánto agradecen sus médicos la fatiga que está experimentando? ¿Saben cómo se siente? Puede imaginarse que un paciente mío, por ejemplo, quizás esté emocionado por verme un día clínico y quizás quiera levantarse temprano, vestirse, venirse a la clínica y quizás se ven mejor de lo que se verían de día a día. Y cuando les veo, están muy felices de verme, me dicen cómo se sienten y en sentido general para querer compartir cómo son afectados por su enfermedad. Mi percepción quizás no es una percepción realista porque solo les estoy viendo por unos pocos minutos. Este examinó 148 pacientes con SMD y hicimos esta pregunta para evaluar su estilo de vida. Tratamos de predecir cuáles serían las respuestas de sus pacientes. Luego los médicos bajo estiman síntomas y limitaciones basado en los síntomas de los pacientes. Correlaciones entre pacientes y médicos es la prueba que se hizo para evaluar la calidad de vida y fatiga. Estas asociaciones eran inicialmente débiles y solo aumentó considerablemente en visitas más adelante. En la visita inicial que tenían los médicos, en cuanto a cómo se sentían los médicos, era muy diferente a lo que los pacientes estaban reportando. La energía era significativamente más elevado que la puntuación de los clientes. Los médicos pensaban que tenía más energía de lo que había reportado el cliente, menos en general, era significativamente más elevado en 52 meses que la puntuación de los pacientes. Luego de conocer a alguien, aún estaban escribiendo es tener más energía y menos debilidad y cosas que los pacientes estaban reportando. ¿Cómo estaba siendo afectado por esta enfermedad? Dándoles ejemplos concretos. Que siento mucha fatiga, sería de ayuda de decir, estoy tomando cietas 2 o 3 veces al día. No puedo caminar tanto como quisiera, tengo que descansar. Estoy pasando más y más horas de mi día en una silla de lo que hacía antes. Quizás no parece que está haciendo tan mal, pero sí, toda esa información nos ayudará a entender lo que está pasando y saber cómo ayudarle. ¿Qué está causando la fatiga en MDS? No sabemos completamente y no es solo las cuentas sanguíneas bajas. Por supuesto, en particular anemia,
son contribuidores grandes a la fatiga. Si volvemos a nuestro ejemplo de un hombre de 74 años y desarrolló en 6 meses, sabemos que esta persona está experimentando síntomas debido a su anemia significativa, falta de oxígeno, si están esforzándose, quizás se agotan rápidamente luego de actividad mínima, están experimentando mareo, falta de equilibrio, palpitaciones, su corazón está latiendo bastante rápido. Algunos pacientes quizás experimentan presión en su pecho, quizás se sienten generalmente débiles por ese agotamiento y algunos pacientes reportan dolores de cabeza también. Claramente hay una gran solapación en síntomas de anemia y síntomas de fatiga. Y anemia es un gran contribuidor a la fatiga, pero les diré que hay muchos pacientes que no son seriamente anémicos, tienen SMD, que tienen fatiga severa. De alguna forma es de ayuda que puede contribuir a la fatiga porque podemos hacer algo en cuanto a la anemia, sea dar una transfusión de sangre para mejorar la cuenta o dar un tratamiento para mejorar la cuenta de célula y evitar la necesidad de la transfusión y mejorar el nivel de hemoglobina y bajar el nivel de hemoglobina y que los pacientes se sienten mejores. Pero ya que estos síntomas no necesariamente siempre son los promotores de la fatiga, arreglar la anemia no siempre arregla la fatiga. Hay pacientes que tienen un gran aumento de energía, se sienten mucho mejores y otros que solo que un pequeñamente porque su fatiga es promovida por otra cosa. Anemia es algo que tenemos que tratar en pacientes con fatiga y pacientes con SMD, pero no siempre resuelve el problema porque hay cosas que están contribuyendo a la fatiga aparte de la cuenta sanguínea baja. ¿Cuáles son estas otras cosas? Uno de los grandes es el concepto de inflamación. Esta palabra es un poco grande porque cubre muchos tipos de procesos que ocurren en el cuerpo, es un término amplio y generalmente habla sobre alteración del sistema inmunológico de una forma u otra. Hay ciertas moléculas que pueden tener un efecto fuerte en el cuerpo. Les daré unos ejemplos. Algunos de estos son localizados a una sola área, inflamación y dolor de una unión inflamado que ocurre en solo esa unión y otros son más distribuidos en el cuerpo, cosas, por ejemplo, infección que causa fiebre, enrojecimiento y a veces pérdida de apetito. Piensen cuando tuvieron una gripe o fuerte, quizás se sienten débiles o se sienten cansados y eso no es necesariamente la infección en sí, pero es su respuesta a esa infección, lo que está causando la inflamación, está causando estos síntomas que pueden ser percibidas como fatiga. Muchas de estas moléculas inmunológicas que promueven inflamación como respuesta a infección se llaman coño, si tenemos niveles elevados de citocinas, pensamos que es parte del proceso de la enfermedad. Podemos rastrear estas citocinas. Estas citocinas empiezan a aparecer en cuanto las personas tienen SMD bastante temprano. Podemos ver citocones tuve 6 y ahora 8. Y estos son principalmente están promoviendo inflamación en la médula ósea, pero puede tener efectos sistémicos en todo el cuerpo. Hay una evolución del proceso inflamatorio al ir de SMD avanzado. Es una parte céntrica de la enfermedad. Es un diagrama complicado que les estoy mostrando. Describe cómo todas las células en el sistema inmunológico reaccionen con el SMD mutado para producir ese ambiente inflamado. Y una de esas razones que estas células hacen que las células SMD son más resistentes a los efectos de inflamación, donde las contrapartes duermen o bajan la función en respuesta a ese ambiente inflamatorio, pero las células inflamatorias empiezan, viven mejor. Y por eso tener este ambiente puede beneficiarles, pero también traducen estos síntomas que también podemos percibir como síntomas de fatiga. Otras observaciones entre fatiga y SMD es que hay ciertas condiciones autoinmunológicas como enfermedad de Crohn's, artritis reumatoides, síndromes como lupus, que ocurren más frecuentemente en pacientes con SMD o enfermedades que SML, que están muy correlacionados. En los últimos años describimos otro que se llama Texas, que es una condición inflamatoria que fue causada por una mutación muy cercana a las mutaciones que vemos en SMD. Como la mitad de las personas descubrieron que sí tienen SMD y hay personas con SMD que descubrieron que tienen VEXAS.
Es una interacción fuerte entre este síndrome inflamatorio y esta enfermedad de la medoríaea que favorece ambiente que encontramos frecuentemente. Es un promotor de la fatiga y pacientes que no tienen anemia muy profundo si tienen este proceso inflamatorio en la médula, si está demasiado lleno, están creando este ambiente que es más propenso a crear estos síntomas de fatiga. ¿Qué tal de tratamientos? Porque la terapia puede contribuir a la fatiga y infectar a muchos de las terapias MSD. Tienen efectos secundarios como fatiga, Beldermide, Revlimid. Su medicamento que usamos para tratar SMD. Aquí uno de los efectos secundarios de este medicamento es que causa un nivel de fatiga o agotamiento. Y les diré que no es tan severo que tenemos que cambiar la dosis, pero puede ser bastante profundo para pacientes y pueden notarlo. Idealmente, si el medicamento hace su trabajo y las personas logran remisión o ven mejora en sus cuentas, quizás eso sobrelleva la fatiga, pero muchos ven que esto causa fatiga. Los Barson que tienen para en estudios clínicos con placebo. Parece que hay una diferencia en la fatiga ahí, pero es interesante porque en el grupo de placebo tiene un nivel bastante elevado de fatiga que dice que las personas con anemia y MCD tienen y puede atribuirse al medicamento, quizás es por la enfermedad. Y hay terapias, azacitidine, decitabine, que se llama Paidiza, Mercovi. Estos son una forma de quimioterapia de baja dosis y tratamos con pacientes de MDS y eso frecuentemente causa fatiga bastante profundo. Tienden a no hacerlo enseguida cuando reciben sus medicamentos de forma diaria por una semana o algo más. No empiecen a hacer esa fatiga acumulada hasta el final del mes o hasta la segunda semana, pero no están recuperándose de los efectos. La fatiga ahí es muy común. Asimismo, un medicamento nuevo, Myostat, Rotelo, que usamos para tratar a los pacientes y este medicamento puede bajar la cuenta sanguínea como lenalidomide y producir esta cuenta puede contribuir a ese sentido de fatiga que escribí anteriormente. Finalmente, el otro medicamento que usamos, GCSF, Neurogen Losartan, es un estimulador de células que estimula más células para... Y este medicamento en sí puede imitar los citocinas cuando tenemos una infección. Puede causar fiebres, puede causar dolores en los huesos, escalofríos, pueden tener esas reacciones a estos medicamentos y contribuir a un sentido de fatiga. Pero algo que tenemos que recordar, si estos medicamentos son efectivos, si ponen los pacientes en remisión o aumentan su cuenta sanguínea, ya no están tan anémicos y ya no requieren transfusiones, quizás mejore cómo se sienten las personas y mejore su calidad de vida y se sienten menos fatigados. Como esta consecuencia en general, estamos escuchando lo que los pacientes nos están diciendo y queremos que las personas respondan y mejorar su calidad de vida sobre todo. ¿Qué podemos hacer para combatir la fatiga? Volvemos a este estudio que mostré anteriormente que describe cuán severo era la fatiga comparado con otros factores. También nos preguntaron qué están haciendo haciendo para combatir la fatiga y cuán efectivas son esas estrategias. Se les dio opciones como actividad física, tomando medicamentos para la fatiga, tomando vitaminas o hierbas o minerales o descanso, preservando energía, o con cosas como acupresión o acupuntura, comer sano, consejo y grupos de apoyo también fueron incluidos. Y por último, había ciertas actividades pensamos que eran bastante beneficiosos, los que eran de más ayuda o extremadamente fáciles, preservando la energía, cosas que llamamos ir despacio, que ahorramos la energía para un descanso en el día, era de ayuda en vez de ir a actividad física, fue de mucha ayuda, seguido por descansar poco a poco y hablaremos de cómo hacer eso. Y meditación era de ayuda para el grupo y no tanto para el subset de personas que tienen SMD, que tienen menos de este proceso. Pacientes MD se encontraron que esto era de más ayuda y que sus contrapartes no fueron percibidos como de mucha ayuda. Eso es la estrategia que implementaron y cuán efectivos eran. Pero podemos ver que ha sido de ayuda en pruebas clínicas y estudios
para entender cómo mejora la fatiga en pacientes con SMD. Y hay una lista de cosas que pueden ser probadas. Esta terapia, un tipo de consejo donde las personas empiecen cómo son fatigados y qué pueden hacer que les empodere para hacer más. Y les animo a considerarlo. Lo más efectivo en esta lista es una terapia evaluada. Y esta idea es que no tienes que hacer tanta actividad, cosas como caminar y estamos haciendo compras, haciendo estas cosas de forma diaria. Puede tener muchas ventajas y es difícil hacer si te sientes bastante fatigado y sin motivación para levantarte y hacer cualquier tipo de ejercicio. Pero las personas que pueden hacerlo regularmente, verán una mejora en su fatiga y tratar de descansar y preservar su energía. Habiendo dicho eso, descansar es suficiente y quizás el descanso más importante es dormir y buena higiene que te da hábitos, habilidades para dormir. Yendo a dormir a la misma hora todos los días, evitando distracciones a la hora de dormir, como libros o dispositivos electrónicos que dan luz directamente a los ojos, evitar cosas que pueden disruptir el sueño, alcohol o la cafeína, café, té y cosas así, justo antes de ir a dormir. Estos son ejemplos de buena higiene del sueño. Habiendo dicho eso, los descansos y tomar una siesta puede ser de ayuda. Si vamos a dormir por unos 10 a 30 minutos, puede ser un sueño restaurativo y no se siente muy agotado al levantarse. Si dormir 45 más, puede ponerle un sueño profundo y es más difícil que duerme de noche. Cuando tienen sueños, descansen 10 a 15 minutos y eviten estos descansos de 15 minutos de que les cause un sueño profundo, salvando energía, eventos grandes. Tener un descanso en la tarde sería trabajando con los médicos para tratar otros problemas que pueden contribuir a la fatiga. Puede hacer que las personas se sientan muy cansados, más allá de lo que cualquier componente al que esté contribuyendo. Tratando estas otras enfermedades puede ser muy importante. Manteniendo nutrición adecuada no significa tanto como lo hace, sabes que las personas que no comen suficientes calorías, personas que están bajando de peso, son menos, tienen más fatiga. Manteniendo buena nutrición es importante hacer. ¿Qué tipo de nutrición? Quizás no importa tanto. Hay evidencia que ciertas dietas son más inflamatorios, pueden contribuir a esa mejora también. Pero más importante es tener suficientes calorías. No está llevando la carga de esa enfermedad solo. Tiene personas que pueden ayudarle con lo que está haciendo. Y hay menos evidencia para suplementos. No hay un solo suplemento, una combinación de suplementos similar a tener una deficiencia como B12 o enfermedad de tiroides que puede ser suplementado con medicamento. La mayoría de suplementos no son particularmente efectivos. Y recuerde que tratamiento responsable puede ser beneficioso para tratar cosas como la fatiga. En resumen, fatiga es el síntoma más común experimentado por personas con SMD. 90% de las personas tienen diferentes rangos de severidad. Puede ser causado por la enfermedad directamente, pero también indirectamente en sus efectos en la formulación. Tratamientos y personas en su estado mental contribuye a esa sensación de fatiga. Hay cosas que puede hacer: dormir más actividad, nutrición, cuidado de salud médico. Puede llevar a mejores en la fatiga, pero tiene que decirle al médico cómo se siente y ver que es como mejor puede ayudarle a superarlo. Con eso termino. Muchas gracias y espero que tengamos tiempo para unas preguntas. Muchas gracias. Fue una presentación fenomenal. Gracias a nuestros dos oradores. Tenemos un poco de tiempo para preguntas. Si tiene preguntas,
Póngalo en las preguntas y respuestas. Y hemos hablado algunas preguntas que se hicieron antes de la sesión. Comenzaremos. La primera pregunta que tenemos, hemoglobina es 11.3. ¿Por qué aún estoy tan cansado? ¿Cómo está ayudando? Quien quiera que quiera contestar ese sí, parece una pregunta SMD, puedo contestar ese. Primeramente, es muy bueno que tienes hemoglobina de 11.3. Es la meta, como los padres queremos que esta hemoglobina esté en un nivel que anemia no es causante de síntomas, incluido fatiga. Si puedes hacer eso con los padres en el, con la intervención, como mencioné en el discurso, no necesariamente es la solución para la fatiga, porque pueden contribuir otras cosas. Aquí es donde tienes que implorar, usar estas estrategias, descansando, reteniendo buena nutrición, asegurando que estás activo, movilizando para tener más reserva de forma diaria. Es animador saber que el medicamento que estás tomando no está resolviendo el problema, pero hay más de lo que puedes hacer. El siguiente es en cuanto a hierro y deficiencia de hierro. Esta persona tiene altos niveles de hierro y creo que lo quieren saber. ¿Contribuye eso a la fatiga? ¿Y cuáles son formas que pueden evitar que aumente más? Creo que puedo comenzar. Esto es algo en MDS, mielofibrosis, pacientes de mielofibrosis, personas que tienen bastantes transfusiones de sangre, que lleva una sobrecarga de hierro. Depende del nivel de carga, potencialmente puede contribuir a la fatiga. Pero como escucho de los dos, la fatiga aquí usualmente es multifactorial. Hay tantos factores que están contribuyendo, así que es difícil saber a veces cuál es la razón exacta por la fatiga. Sobrecarga de hierro puede causar fatiga, puede ser monolíticos que causan fatiga de medicamentos que pueden ayudar a reducir los niveles de hierro. Y a veces son usados y a veces no son usados. Depende del cuadro clínico. ¿Algo que desean agregar o vamos a seguir al siguiente? Muy buena respuesta, podemos seguir. Siguiente es en qué punto llega el cansancio a ser una fatiga, la diferencia entre los dos, que fue tratado, pero si tienen algo que quieren decir. No sé la respuesta exacta, pero si se siente cansado y puede descansar y se siente recuperado, entonces es un patrón más normal. Pero si se siente agotado, pero no hay nada que puedes hacer para arreglar ese reloj, restaurar ese sentimiento de energía normal. Entonces eso suena más como una Yo creo que el grado de agotamiento hace esa distinción. ¿Cuánto afecta lo que tengo que hacer y lo que normalmente puedo hacer? Muy bien. Siguiente es, no sé cómo quiero contestar. Yo bostezo más de lo que bostezaba antes. ¿Eso es lo que debo esperar? No sé si sé la respuesta a esta pregunta. Yo he escuchado que sí es una señal de que necesitas más oxígeno. No sé si hay una conexión científica a esto. Creo que hay unas pocas teorías de por qué bostezamos, pero no es bien definido. Algo es la comunicación del cerebro, comunicando la diferencia, las fases de estar despierto. Tiene que ver con los neurotransmisores en el cuerpo. No creo que nadie entiende lo que significa el bostezar hasta donde yo sé. No sé si el doctor Bejar tiene una mejor respuesta para esto. Sí, estoy de acuerdo. No sé si la implicación pero sí está asociado con sentirse más cansado, queriendo descansar, de lo que puede ser un componente de fatiga que está manifestándose de esa forma. Pero si es la última síntoma, no es demasiado molestoso. Suena bien. El siguiente es que me da demasiado sueño después de comer, me está enviando sangre para digerir. Sí, quizás es algo exacto. Esto es muy común.
tener este agotamiento luego de dormir. Aún las personas que no tienen SMD, que ponen esta sensación luego del Día de Gracias. No, entonces, creo que eso es normal y ocurre, creo, frecuentemente para personas con SMD. Y quizás el problema es que está cambiando los recursos hacia la digestión y descanso en vez de descanso y energía en ese momento. El siguiente, tengo esta pregunta bastante. Mi esposo tiene SMD, 5 miligramos, 5 tabletas todos los días. ¿Cuál es su opinión al usar Ritalin para la fatiga? Estaría curioso por la respuesta de Dr. Kurbskay. No utilizamos estimuladores farmacológicos para tratar fatiga relacionada con SMD, pero no significa que tiene su lugar. Hay personas que se benefician de estos medicamentos y parte de lo que hacemos para personas con fatiga es que se reúnen con que hacen una evaluación más cercana y frecuentemente ellos recomiendan el uso de medicamentos estimulantes, que puede ser de ayuda, pero para otras personas quizás no llega a la causa de raíz, no está tratando la enfermedad, no está tratando la inflamación, solo trata de proveer más energía, pero quizás hay cosas que no valen la pena para ciertos pacientes. Puede agregar valor, pero tiene que ser en el lugar adecuado. Estoy totalmente de acuerdo. No típicamente utilizo estas drogas personalmente, pero trabajo con colegas como psicología, geriatrics ocasionalmente. Y si miramos holísticamente, sí pensamos que sería una ventaja a un paciente particular. No entiendo por qué no intentar. Si funciona, fantástico. Ok, tenemos una pregunta que va con fatiga, pero un poco fuera de eso también. El paciente con SF con mutaciones en reposón cada 3 semanas, usando LAF para determinar si tienen las inyecciones. ¿Hay beneficios de chequeos laboratorios semanales? Sí, Reposol es una inyección dada cada 3 semanas. Chequeamos el conteo para segundos que no estás en un lugar donde queremos que estés. Tu hemoglobina es sobre 11 o más, 11,5. Pasaremos por alto esa dosis. Y la pregunta es, ¿debemos estar chequeando semanalmente en vez de cada 3 semanas para saber cuándo es el momento correcto para la inyección? Y valora esto, porque solo pasas por alto esa dosis y no vuelves a tu siguiente cita en 3 semanas, quizás tu hemoglobina puede caer en esa niveles más bajos. Es menos probable que ocurra. ¿Por qué no vuelve en 1 o 2 semanas en vez de esperar 3 semanas para ver si cumple con el criterio? Ahí podemos darle la inyección. Eso puede ser de ayuda para que no tengas que pasar por el ciclo de 3 semanas para reducir las cuentas antes de la siguiente inyección. Gracias. Es una gran pregunta, creo yo. La duración de tiempo al tener la enfermedad afecta los niveles de fatiga. ¿Cuánto tiempo tienes? Correlaciona con la fatiga. Estoy interesado en la experiencia. Hay personas que notan fatiga desde el mismo principio y aun cuando la enfermedad no es particularmente severa o no requiere tratamiento, hay otros casos donde hay una acumulación de factores a través del tiempo, si es efectos de tratamiento, enfermedad progresiva, que contribuyen al sentido de fatiga. No siempre es el caso que todos que tienen fatiga hoy tendrán peor fatiga mañana, pero hay una tendencia hacia más fatiga a través del tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que con los pacientes tienen enfermedades por más tiempo, la fatiga se acumula de los tratamientos y el estrés de tratar con la enfermedad. Pero por otro lado, hay personas que tienen fatiga severa. Hay otros que saben cómo tratar con la fatiga y otros síntomas mejor, saben cómo manejarlo.
vemos diferentes cosas y es bastante individualizado. Buen punto. Siguiente pregunta, se experimento fatiga, pero los médicos no toman en cuenta mis síntomas. Si es multifactorial y están viendo diferentes especialistas. Es difícil decir cómo uno se siente para que el médico entienda. Si le dice que me siento más fatigado, es difícil cuantificarlo. Pero si habla específicamente sobre las cosas que ya no puede hacer, son difíciles para ustedes, quizás es más fácil para el médico entender. Y es para que los equipos trabajen juntos. Esto es muy importante. Y yo creo que una de las cosas que enseñamos en la fundación es ser, ah, abogar por ellos mismos. Si tienen preguntas que no están siendo contestados, si tienen preguntas que necesitan ayuda de otros lados, a veces puede ser de ayuda tener una segunda opinión. Pero por último puede decir a su médico, esas son las cosas que yo quiero. No veo suficiente coordinación entre usted y mi psiquiatra y el cuidado paliativo. Es algo que podemos hacer mejor trabajo en la comunicación. Debe pedir lo que usted necesita. Y yo creo que hoy en día todos están muy ocupados. Hay tantas formas diferentes para comunicar con los médicos y pueden comunicar con ellos. Si tiene diferentes respuestas y no sabe cómo manejar eso, quisiera que se contacte con ese equipo particular y cómo puedo ayudarle a hacer eso. ¿Puedo ponerles a los dos en el mismo correo? ¿Hay alguna forma para facilitar esto? Entonces, quizás esto hará más fácil que se reúnen los médicos, porque a veces los pacientes me piden hablar con otro médico, pregunto a la oficina, dejo una mensaje, no me devuelven la llamada, y ahí me siento mal. Entonces hay tantas cosas que hay que hacer. Si hay una forma fácil de reunir a la gente, si puede encontrar la forma de obtener la respuesta que está buscando. Muy buen punto. A un solo pequeño recordatorio, si no llegamos a sus preguntas, vamos a hacer una lista y contestarles después. Creo que tenemos tiempo para unas pocas más. Había uno específicamente para el doctor Behart y quieren saber si los pacientes en los estudios que presentaron fueron evaluados para depresión y puede ser relacionado a síntomas de fatiga. Gran pregunta. Creo que en el HER study no había em, opción para depresión. Se les dio cuestionario que incluye elementos de depresión. El resultado total es que los síntomas totales eran bastante bajos comparado con los síntomas de fatiga. Pero tiene toda la razón que la depresión es algo que son más vulnerables cuando tienen SMD y contribuirá a su bienestar. No solo sus síntomas de fatiga, pero de hecho correlaciones con cuán bien hacen con tratamiento. Es algo importante que hay que tratar, que es distinto a la fatiga. Ciertamente tienen características que solapan. Muy bien. Esto puede aplicar a los dos. La fatiga correlaciona con la progresión de la enfermedad, la leucemia. Esto fue antes del webinario, entonces vamos a ver si qué podemos contestar ese. La pregunta es si es que la fatiga que empeora puede señalar la progresión de la enfermedad. Sí, alta fatiga significa que hay más probabilidad de tener leucemia. Ciertamente, frecuentemente hay un aumento en lo que llamamos síntomas sistémicas cuando conversión a leucemia. Por ejemplo, sudor en la noche, fiebre, que no son infecciones, sentirse peor en la fatiga, puede ser una señal de progresión hacia la leucemia, pero también a veces encontramos que al mirar el conteo de sangre que algo no está bien. Entonces, no creo que no hay necesariamente una correlación directa. De hecho, yo creo que con mielfibrosis, que es una forma más avanzada en el PMI y MDS, especialmente pacientes tienen cuenta muy baja,
cuando escuchamos mucho sobre la fatiga. Yo diría sí y no. Creo que no hay una correlación directa. En AMELA eso ha sido mirado, donde la severidad de los síntomas relacionados con la fatiga correlaciona con la severidad de la enfermedad. Y eso tiene sentido. Y como linfomas, una de las formas como evaluamos el linfoma es que hablamos cuántas fiebres y pérdida de peso están experimentando las personas. Entonces, una medida indirecta y cuán activa es la enfermedad. No significa que su enfermedad es tan severa y tendrá peores resultados, pero sí significa que su enfermedad quizás es más inflamatorio, resultando en estos fenómenos. Y debe ser considerado como la forma que le está afectando y está afectando la decisión a tratar. Definitivamente gran presentación y grandes preguntas. Trataremos de contestarles a todos. Si no tuvimos tiempo en esta sesión en vivo, quiero agradecer a todos por unirse el día de hoy, por haber participado en este gran tema. Sepan que la Fundación SMDI, si tienen apoyo, requieren de apoyo en recursos, el teléfono es 1-800-637-0839. Pueden escribirnos en support en 10.org y Peters dirá lo mismo. Así que si tienen alguna pregunta en el PN, podemos darles su información de contacto. Ya nos estarán enviando un correo al final del webinario con una evaluación breve. Agradecemos su retroalimentación. Gracias a nuestros presentadores, Dr. Behart, Dr. Kaminskaya y Waffle Hart de la Fundación Científica. Gracias a nuestros auspiciantes y personas que han donado en este pasado año, que incluye nuestro programa de webinario y que incluye la serie de webinario para 2025. Esperamos verles el otro año.